Módulo 5, lección 12. Funciones DAX para la formulación de tablas relacionadas desde la vista modelo de Power BI, la importancia de los calendarios y el análisis del cruce simple de información. Iniciaremos por conectarnos a todas las tablas del archivo del video, excepto a la tabla TBL calendario, debido a que en esta lección la sustituiremos por una función DAX. A continuación, activaremos la vista modelo y como se aprecia en el video, en esta área se visualizan todas las tablas cargadas con sus respectivos nombres en la parte superior y hacia abajo el listado de cada una de las columnas o campos de cada tabla. Con el objeto de visualizar estas tablas ordenadas de manera similar a como se estudiaron en la lección anterior, procederemos a mover cada una de ellas para que en la parte inferior se visualice la tabla pedidos, la cual es de primer nivel, y en el siguiente nivel se visualice la tabla clientes y la tabla productos, las cuales corresponden a las tablas de segundo nivel, y en la parte superior se visualice la tabla países, la cual es la única tabla de tercer nivel. En cuanto a las líneas que unen a dichas tablas, note que al ubicar el puntero del ratón sobre una de dichas líneas, Power BI sombreará de forma automática las columnas o campos por los cuales se relacionan las correspondientes tablas. En este caso, también sucede que el valor de 1 en uno de sus extremos corresponde a la tabla que contiene las columnas principales o campos llaves y sus encabezados se identifican con el prefijo ID en mayúsculas, así como los extremos con el símbolo asterisco corresponden a las columnas que hemos llamado columnas externas o llaves foráneas, y sus nombres se identifican porque inician con el prefijo ID minúsculas, tal cual se explicó en el ejemplo de la lección anterior. Debes saber que, a pesar de que Power BI propone estas líneas de relaciones, puede suceder que falte alguna relación o que una relación no se requiera, por lo que se puede eliminar con esta opción del menú contextual. De hecho, eliminaremos todas las relaciones para volver a crear de forma manual, y como se aprecia en el video, es cuestión de arrastrar la correspondiente columna de una de las tablas a la columna relacionada de la otra tabla, sin importar que se arrastre desde la llave principal hacia la llave foránea o viceversa, como se aprecia en el video. En cualquier caso, Power BI asignará el valor de 1 en la llave principal y el asterisco en la llave foránea, como se puede constatar en el ejemplo del video. Por otra parte, para vincular la tabla precios por año, se requiere primero de la tabla calendario, la cual no incluimos en la conexión debido a que la crearemos con el comando nueva tabla de la cinta inicio. El primer paso para crear una tabla en Power BI es registrar a la izquierda del signo igual su nombre, que en este caso será el de TBL calendario, y a la derecha del mismo signo igual, en este caso haremos uso de la función DAX llamada Calendar Auto, la cual no requiere de ningún argumento, por lo que al cerrar el paréntesis y confirmar la función DAX, Power BI creará una nueva tabla con una única columna llamada
Date. Antes de continuar, sería importante seleccionar la columna Date con el objeto de cambiar su formato para que se muestre solamente la fecha y en formato de fecha corta, como se muestra en el video. Por su parte, el rango de valores de esta nueva columna que se visualiza en la vista de datos lo definen todas las columnas de las tablas del modelo de datos que contengan fechas. Siendo así, y debido a que la única columna del modelo de datos que contiene fechas es la columna ID fecha de la tabla TBL pedidos, de manera automática, la columna Date de la nueva tabla iniciará con la fecha 1 de enero del 2022 y terminará con la fecha 31 de diciembre del 2023. Recordando que la columna ID fecha solo tiene valores en los años 2022 y 2023. Tenga en cuenta que si hubiésemos registrado estas fechas, indicando las fechas en las que se creó cada cliente, por ejemplo, de seguro el rango de fechas de la columna Date hubiese iniciado el mismo día 1 de enero, pero del año 2000, correspondiente al año en el que se crearon los primeros clientes de la tabla TBL clientes. Lo anterior nos permite deducir que la columna Date, creada de manera automática mediante la función DAX Calendar Auto, tomará como límite inferior al primer día del primer año de todas las columnas de tipo fecha del modelo de datos y como límite superior al último día del último año de todas las columnas de tipo fecha del mismo modelo de datos. Continuando con la nueva tabla TBL calendario, lo que sigue es agregar estas otras columnas, por supuesto basados en el ejemplo de la lección anterior. Para esto crearemos nuevamente una nueva columna con el comando nueva columna, la cual llamaremos año, y mediante la función DAX llamada year, que solo requiere como argumento la fecha que se encuentra en la columna Date y que se obtiene fácilmente si abrimos los corchetes cuadrados y ejecutamos la acción de clic sobre dicha columna, notará que después de cerrar el paréntesis y confirmar la fórmula, efectivamente obtendremos el correspondiente año de cada fecha, como se muestra en el video. Haciendo un paréntesis, debes saber que el comando nueva columna agrega una columna en la tabla que se tenga seleccionada en el panel de datos o en su defecto en la tabla que previamente seleccione en la vista modelo, desde donde agregaremos la columna trimestre, la cual mediante la función quarter y con el mismo argumento date nos permitirá obtener los trimestres de cada fecha. Por su parte, para obtener la columna mes, agregaremos una columna con el mismo nombre y mediante la función DAX llamada month, que también requiere como argumento la fecha de la columna date, obtendremos el mes como número. Para obtener el mes como texto, crearemos una columna que llamaremos mes texto y utilizaremos la función DAX llamada format, a la cual le pasaremos como primer argumento la columna date y como segundo argumento 4 letras M entre comillas dobles para que Power BI devuelva el mes de cada fecha, pero como un texto, como se muestra en el video. En cuanto a la columna semestre, esta no se encuentra como función DAX, por lo que debemos obtenerla mediante otra función DAX llamada round up, la cual redondeará hacia arriba
el resultado de dividir el mes de cada fecha entre 6 y dejando 0 posiciones decimales de exactitud para que efectivamente redondee al entero superior. De esta manera, esta división para los 6 primeros meses devolverá como resultado este rango de valores, todos menores e iguales a 1, los cuales tienen en común que al redondear su entero superior, todos se convierten en 1. Tenga en cuenta que para el valor de 1 del sexto mes, la función roundup no aproximará a 2, debido a que su parte decimal es 0. Por consiguiente, no tiene de dónde redondear hacia arriba. Por su parte, esta misma división para los 6 últimos meses devolverá como resultado este rango de valores, los cuales tienen en común que al redondear a su entero superior, todos se convierten en 2. Tenga en cuenta que para el valor de 2 del último mes, la función roundup tampoco aproximará a 3, debido a que su parte decimal también es 0. Por su parte, la columna bimestre tampoco se encuentra como función DAX, por lo que se debe calcular usando la misma función llamada roundup para redondear el resultado de dividir el mes de cada fecha entre 2 y dejando 0 posiciones decimales de exactitud para que efectivamente redondee al entero superior, como se aprecia al confirmar la fórmula. Analice que esta división para el primer mes devolverá como resultado el valor de 0.5, en cuyo caso la función roundup lo aproximará a 1, mientras que la misma división para el segundo mes devolverá a 1, valor que por no tener parte decimal no se aproximará a ningún otro valor. Si analiza los resultados de los demás meses, podrá comprobar que, en general, la función roundup aproximará al entero superior los resultados de esta división que arrojen parte decimal, permitiendo obtener el bimestre de cada mes, como se confirma en el video. Antes de continuar, vamos a verificar que efectivamente en la columna bimestre se visualizan los valores del 1 al 6. En la columna semestre los valores de 1 y 2. En la columna mes texto los nombres de los 12 meses del año. En la columna mes los números del 1 al 12. En la columna trimestre los valores del 1 al 4, referente a los 4 trimestres que tiene el año. Y finalmente, en la columna año, los años 2022 y 2023, como se aprecia en el video. Teniendo completos los campos o columnas de la tabla calendario, lo que sigue es relacionarla con la tabla pedidos. Recuerde que es con esta tabla con la que se relaciona, debido a que esta es la única tabla que tiene una columna de fecha. No obstante, antes de continuar, cambiaremos el nombre de esta columna por ID calendario, teniendo en cuenta que esta será la columna principal o campo llave de esta tabla, debido a que sus valores, es decir, sus fechas, no se repiten. De esta manera, lo que sigue es volver a la vista de modelo para arrastrar la columna ID calendario de la tabla calendario a la columna ID fecha de la tabla pedidos, con lo cual la tabla calendario queda incluida en el modelo de datos. No obstante, también es bueno que sepa que si otra tabla, como por ejemplo la tabla clientes,
tuviese una columna con fechas, la tabla calendario también se debería relacionar con la tabla clientes, como se muestra en el video. Queremos que analice la importancia de la tabla calendario en un sistema de información, ya que esto permitirá que cualquier visualización de Power BI se pueda disgregar por años, semestres, trimestres, bimestres o meses. Lo que sigue en este momento es vincular la tabla TBL precios por año al modelo de datos, más exactamente a la tabla pedidos, como se dejó claro en la lección anterior. Para esto, lo primero es extraer el año de la columna y de fecha de la tabla TBL pedidos, tarea que se sugiere hacer desde Power Query debido a que hace parte de las transformaciones requeridas para el correcto funcionamiento del modelo, y en especial a que todavía no hemos registrado en esta tabla ninguna función DAX. Siendo así, desde la interfaz de Power Query se selecciona la tabla TBL pedidos y la columna I de fecha para posteriormente activar la ficha agregar columna, desplegar el menú fecha y desde la opción año seleccionar la misma opción año, la cual agrega una columna con el correspondiente año de cada fecha. Por su parte, si revisa con detalle la columna I de producto año de la tabla TBL precios por año, fácilmente deducirá que sus datos se obtuvieron uniendo o concatenando el producto con el año. Siendo así, se tiene que, debido a que estas columnas corresponden a la llave combinada de esta tabla, como se explicó en la lección anterior, se puede deducir fácilmente que los valores de esta columna no se repiten, haciendo de ella una columna principal o campo llave de esta tabla. Siendo así, y teniendo en cuenta que en la tabla TBL pedidos también se cuenta con los productos en la columna I de productos y con los años en la nueva columna año, es claro que lo que sigue es unir o concatenar estas dos columnas. No obstante, debes saber que para unir las cadenas de texto de dos columnas de una tabla de Power BI, sus valores deben ser de tipo texto, por lo que antes debemos asignar a la columna años el tipo de datos texto, como se muestra en el video. Ahora sí, lo que sigue es agregar una columna personalizada con el título y de producto año que haga referencia a la columna I de productos y que con el símbolo ampersand concatene el texto de la columna año, lo cual permite obtener la misma combinación de cada referencia de cada producto con el correspondiente año igual a la columna I de producto año de la tabla precios por año. Note que el prefijo ID de la nueva columna de la tabla pedidos lo hemos registrado en letras minúsculas, indicando que se trata de una columna externa o llave foránea, como se explicó en la lección anterior. Además, puede ver que el mismo prefijo en la tabla precios por año se registró en letras mayúsculas, indicando que se trata de una columna principal o campo llave, como efectivamente lo es, debido a que acá no se repiten estas combinaciones como ya se explicó. Antes de cerrar Power Query para continuar con el desarrollo del ejercicio, asignaremos a esta columna el tipo de datos texto y si fuera necesario, volveríamos a asignar a la columna año el tipo de dato número entero,
de no ser porque ya no necesitamos dicha columna, razón por la cual la podemos eliminar para posteriormente cerrar y aplicar los cambios como se muestra en el video. Siendo así, lo que sigue es volver a la vista modelo para confirmar que efectivamente Power BI generó de manera automática la relación entre estas dos tablas, y en caso de no ser así, se debe arrastrar la columna ID producto año de la tabla precios por año a la misma columna de la tabla pedidos. En cuanto a la línea que une a estas dos tablas, note que Power BI asignó el número 1 al extremo de la columna principal de la tabla precios por año y el símbolo asterisco en el extremo de la columna relacionada o llave foránea de la tabla pedidos, como se muestra en el video. Teniendo todas las tablas relacionadas, lo que sigue es llevar a la tabla pedidos los correspondientes precios de cada producto en cada año para posteriormente multiplicar las cantidades de cada pedido por el correspondiente precio y de esta manera obtener el valor total de cada pedido. Antes de explicar la manera como se elaboran estos cálculos, es importante tener en cuenta que para dichos cálculos se requiere tener relacionadas las tablas, y debido a que las tablas se relacionaron en la interfaz de Power BI, es decir, en la vista de modelo, se sugiere que las fórmulas se hagan también en Power BI, razón por la cual la recomendación es que a partir de este momento ya no vuelva a Power Query para elaborar ningún cálculo como lo hicimos con la función que extrajo el año de cada fecha de la tabla pedidos, o la función que unió o concatenó la referencia de cada producto con el correspondiente año en la misma tabla pedidos. Una vez hecha esta última transformación y utilizando dicha tabla transformada para relacionarla con otra tabla desde la vista de modelo, se sugiere que las nuevas columnas se creen en la vista de datos. Teniendo todo claro, lo que sigue es ir a la vista datos, seleccionar la tabla TBL pedidos y ejecutar el comando nueva columna con el objeto de traer a esta columna el precio de cada producto en cada año. Llamaremos a esta columna valor unitario con el objeto de dar claridad al modelo, pues debe quedar claro que lo que para esta tabla es el precio de cada producto en cada año, para la tabla TBL pedidos es el valor unitario de cada producto en cada pedido. Siendo así, para traer el correspondiente precio de la tabla TBL precios por año, utilizaremos la función related, la cual simplemente requiere que desde este menú se seleccione la columna precios de la tabla TBL precios por año y, como se aprecia en el video, después de cerrar el paréntesis se puede confirmar que efectivamente se trajo el precio de cada producto en cada año. Por supuesto, no sobra que usted filtre un producto cualquiera y note que el precio del año 2022 efectivamente es distinto al precio del año 2023. Continuando con la construcción de las fórmulas propuestas, lo que sigue es quitar los filtros para proceder a agregar una nueva columna, la cual llamaremos valor total, y su fórmula simplemente hará referencia a la columna cantidad de la misma tabla pedidos, la cual se multiplicará por la columna valor unitario, y como se aprecia en el video, el resultado es el valor total de cada pedido. Solo falta asignar a estas columnas el formato de moneda
y queda todo listo para insertar cualquier visualización en la vista de informe de Power BI que nos permita analizar la información por cantidades y o por totales de ventas en dinero. Por ejemplo, si desea ver el total de las ventas en dinero sobre un objeto visual matriz, se debe expandir la tabla pedidos y arrastrar la columna valor total al área de valores de la matriz. Si este total se desea ver por cada producto, mostrando en esta área su nombre y no su referencia, se debe expandir la tabla productos y arrastrar la columna nombre producto al área de filas de la matriz, en vez de arrastrar la columna ID de productos de la tabla pedidos. Si por otra parte desea ver estos totales por cada país, se debe expandir la tabla TBL países y arrastrar la columna ID país al área de columnas de la matriz. En este momento es importante que tenga presente que antes de agregar un nuevo objeto visual, debe soltar el objeto visual seleccionado, haciendo clic sobre un área vacía del lienzo. De lo contrario, corre el riesgo de que se dañe la configuración del primer objeto visual, como se muestra en el video. Volviendo al ejemplo propuesto, en otro caso podría desear visualizar una gráfica de líneas que le permita analizar la información por las cantidades vendidas y ya no por las ventas en dinero. En ese caso, lo primero es arrastrar la columna cantidad de la tabla pedidos al eje Y para que Power BI le asigne la operación de agregación suma, lo que deja claro que en las gráficas cartesianas, es decir, en las gráficas con eje X y eje Y, el área a donde se deben arrastrar las columnas con los valores que se desean agrupar mediante las operaciones de agrupación de esta área es el eje Y. Por supuesto, si analiza con detenimiento, esto no aplica para las gráficas de barras horizontales, en donde el área de valores es el eje X en lugar del eje Y. Es de aclarar que lo referente a la configuración de las visualizaciones más utilizadas se estudiará detalladamente en las últimas 3 lecciones de este módulo. Continuando con la gráfica de líneas, podría analizar en ella el comportamiento de los pedidos de forma trimestral, diferenciando las cantidades de cada trimestre en cada año, lo cual se consigue arrastrando las columnas trimestre y año de la tabla calendario a las áreas del eje X y de leyenda respectivamente, y como se aprecia en el video, cada valor representado en cada punto de esta gráfica estaría sumando las cantidades de todos los productos, en cuyo caso estaríamos cometiendo el error de sumar peras con manzanas. Recuerde que siempre que se haga un análisis por cantidades, no se puede omitir disgregar el producto. Por tal razón, y teniendo en cuenta que se trata de muchos productos, razón por la cual no es conveniente mostrarlos en la misma gráfica, la mejor manera de mostrar es agregándolos a otro objeto visual llamado segmentación, el cual se inserta desde el botón del área de visualizaciones y simplemente se arrastra el nombre del producto a la única área de datos del objeto segmentación llamada campos. De esta manera, solo es cuestión de seleccionar cada producto y verificar su comportamiento trimestral en la gráfica de líneas, como se aprecia en el video. Recuerde que
todo lo referente a la manera como se relacionan estas visualizaciones se estudiará en próximas lecciones. En realidad, la razón por la cual en esta lección creamos estas visualizaciones es para que analice los siguientes aspectos. Primero, la razón por la cual se pueden arrastrar columnas de diferentes tablas a una visualización es porque estas tablas están relacionadas. Segundo, si elimina alguna relación, como por ejemplo la relación entre las tablas TBL cliente y TBL pedidos, Power BI arrojará un mensaje indicando la imposibilidad de mostrar algunos resultados. O lo que es peor, podría no mostrar ningún mensaje y simplemente arrojar resultados incoherentes. Finalmente, queremos que tenga presente que el objetivo de esta lección, el cual se planteó desde la lección anterior, simplemente ha sido el de mostrar otra manera de relacionar la información de las tablas que se cargaron desde Excel. Recuerde que en la lección anterior se explicarían varias maneras de relacionar esta información desde el mismo Excel, así como desde su complemento Power Query, el cual también se encuentra en Power BI, como se ha mencionado en distintas oportunidades. Finalmente, queremos que tenga claro que la razón por la cual se requiere relacionar la información es para que desde Power BI se construya cualquier visualización en la que se pueda combinar el cruce de cualquiera de las columnas de las tablas que participan en el modelo de datos, como se pudo comprobar con las visualizaciones de este ejemplo. La diferencia entre la solución propuesta en esta lección y las de la lección anterior es que los datos acá están en tablas relacionadas, mientras que en las tablas generadas en la lección anterior, todos los datos se almacenaron en una sola tabla, la cual fue la tabla pedidos, debido a que allí es a donde converge toda la información, como se ha mencionado en esta y en la lección anterior. En este orden de ideas, solo restaría hacer las siguientes dos aclaraciones. Primera, si desde un nuevo Power BI carga una de las dos tablas correspondientes a las dos soluciones explicadas en la lección anterior, también se podrían construir las visualizaciones creadas en esta lección, como se aprecia en el video acelerado de dichas acciones. Segundo, así como la función related permitió traer el precio de otra tabla a la tabla TBL pedidos, en el ejemplo de esta lección también se hubiesen podido traer a la misma tabla pedidos todas las columnas de las demás tablas y en una nueva página construir las mismas visualizaciones arrastrando las columnas solo de la tabla pedidos, como se aprecia en el video acelerado de dichas acciones. Por supuesto, en el ejemplo de esta lección, eso no es necesario, como se demostró con la construcción de las visualizaciones de la segunda página. Como resultado de todo lo expuesto, queremos que tenga presente que
la única razón por la cual en un modelo de tablas relacionadas como el de esta lección, solo se debe llevar una columna de una de estas tablas a la tabla principal del sistema, es decir, a la tabla transaccional, que en este caso es la tabla pedidos, por supuesto usando la función related. Solo es si se requiere para utilizarla en una fórmula que afecte, en este caso, a cada pedido de manera individual, como fue el caso de los precios de la tabla precios por años, los cuales en esta tabla se nombraron como valor unitario. De esta manera damos por terminada esta lección, seguros de haber cubierto los principales conceptos y haber explicado de manera adecuada y detallada los procedimientos requeridos para la solución del ejemplo planteado.